Bienvenido al podcast, es el invitado número 9 de la segunda temporada para irla cerrando y pues ya que está aquí nos gusta más que hablar de la vida profesional, primero nos gusta hablar un poquito también de la historia, ¿no? De vida, si nos pudieras contar un poquito cómo llegas a este punto de tu carrera y no nada más en temas profesional, sino Mm, como persona, ¿no? Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Pues la verdad es que me gusta mucho compartir en este tipo de espacios, no tanto en lo serio, en lo formal, como decíamos ahorita, sino un poco más en lo relajado. Y bueno, pues yo soy Alexis Joseph Rodríguez Romero, soy originario de la Ciudad de México. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo de formación soy biólogo por el Instituto Politécnico Nacional. De hecho, en realidad, mi formación es casi que 100% politécnica. Hice la carrera de técnico en ecología en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6. Luego hice la licenciatura en biología. eh, muy, digamos, como que seguido de la licenciatura, hice un máster en toxicología ambiental y evaluación de riesgos en la Universidad del Rey Juan Carlos en España. Y pues ya así casi que también seguidito, maestría y doctorado en ciencias químico-biológicas por el POLE, igual, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Em, yo creo que, digamos que en lo personal, no provengo de una familia científica. La realidad es que sí soy como que el negrito del arroz, porque no, realmente ni por parte de mi papá ni por parte de mi mamá habían como figuras así científicas o profesionistas en el área científica, y siempre fue como pues una motivación muy particular mía, ¿no? Desde chiquito sentía que me llamaban mucho la atención los árboles y las plantas en lo general. No me dediqué al final a eso, me gustan mucho, me siguen gustando mucho, pero como que siempre fue un interés muy particular, ¿no? Entonces, tengo más o menos 2 años, voy a cumplir en junio de este año 2 años aquí en Morelos, específicamente en Jutepec, ¿no? Que es donde actualmente resido. Y porque, bueno, despuesito de egresar de la escuela, del doctorado, tuve a bien participar en una convocatoria para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es donde actualmente trabajo. Y pues eso es lo que me trae el día de hoy acá. Entonces, a lo mejor ese es mi primer saque. Sí. Súper. Hay uno, o sea, no sabía yo que en el Poli dan esa carrera, o sea, y siendo que el Politécnico tiene fama, ¿no? De ser ingeniero, de tener esa formación ingenierística, ¿no? Ah, Tal vez muy técnica, pero ¿usted ve diferencia en eso a lo mejor, en la formación del Politécnico, específicamente en el área biológica? sí, fíjate que la verdad, ahora sí que esa impresión que tú tienes es mucho, ¿eh? Es de muchas personas, no, ahora sí que no eres el único. La carrera de biología, o sea, como que tristemente, tengo que decirlo, pareciera un poquito estar como rezagada en el Politécnico con relación a las demás, ¿no? De hecho, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas tiene, además de biología, tiene químico, bacteriólogo, parasitólogo, ingeniería en bioquímica, ingeniería bioquímica, químico farmacéutico industrial e ingeniería en sistemas ambientales. Entonces, como que incluso a pesar de ser una escuela del área médico-biológicas, tienen perfiles muy de la ingeniería. O sea, apuntados hacia la industria, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, los biólogos de biológicas del poli somos bien chiquitos, o sea, somos muy poquitos en el sentido de la cantidad que ingresa y de los que egresamos. Entonces, realmente sí como que, ay, ¿a poco hay biología en el poli? Sí, sí, sí hay biología en el poli. Y en cuanto a cómo son las formaciones, digo esto sin que parezca así, hay competencia contra los de la UNAM o los de la UEM. Justo. No, yo creo que la verdad sí, debo decir, tenemos una formación muy, muy robusta. Eh, Creo que tenemos un legado muy interesante, muy importante, ¿no? En cuanto a biólogos egresados del Poli, que forman una escuela muy interesante, ¿no? En el área de las plantas está ni más ni menos que el doctor Jerzy Rendowski y la doctora Graciela Calderón, que son pues referentes en la botánica a nivel nacional. En el área más particular de lo que yo me dedico, que es la ecología acuática, pues están figuras muy destacadas como el doctor Álvarez del Villar, el doctor Edmundo Díaz Pardo, bueno, algunos otros más, ¿no?
que sí, ciertamente son orgullosamente egresados politécnicos y que nos dieron, aunque seamos poquitos, una formación bastante robusta, muy, muy buena, la verdad. Sí. Doctor, ahorita que menciona la parte de como esta línea de investigación de la ecología del agua, a mí como ciudadano de primera instancia me suena algo importantísimo, ¿no? Que creería que es una línea, un área de investigación muy grande. ¿Qué tanto es así? O sea, porque hay cosas más de nicho que tal vez yo por estar más cerca de eso en donde me desarrollé, lo veo muy, que son pues líneas de investigación muy grandes, con muchos investigadores trabajando, porque probablemente reciben mucho financiamiento, como son la ciencia de los materiales, por ejemplo, biología molecular orientado más también a plantas, pero ¿qué tan grande es esta línea de investigación, el apoyo en particular en México y ya a nivel global? Pues yo creo que sí es un área muy relevante, muy trascendental en el quehacer nacional científico. En cuanto a apoyo, pues yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, la verdad, creo que las instituciones de educación superior, llamémosle centros públicos de investigación o las propias universidades, pues han ido poniendo sobre la mesa y sobre la agenda nacional lo relevante que es la ecología acuática, ¿no? Pero a lo mejor valdría la pena también comenzar diciendo a qué nos referimos con la ecología acuática, ¿no? Que pues nos referimos justamente, la ecología por sí misma es la ciencia que se encarga del estudio de las interacciones entre los seres vivos de un ecosistema con su ambiente, ¿no? Eh, para bien o para mal, la ecología pues ha sido también usada como una bandera política, ¿no? Y entonces eh, la ciencia de la ecología dista mucho del ecologismo, ¿no? El ecologismo como corriente política en ocasiones transgiversa muchos de los conceptos de la ecología. Y la ecología propiamente, antes de entrar a la ecología acuática, pues ha tenido una evolución muy interesante en los últimos años para precisamente poder entender cómo pues los cambios que desafortunadamente como seres humanos hemos venido provocando al ambiente, pues han alterado el comportamiento natural de las poblaciones y comunidades a nivel biológico. Entonces, en el caso de la ecología acuática, pues es una ciencia que ya lleva unos cuantos años, y hay muchos referentes a nivel nacional e internacional, pero hoy en día, ¿no? Se vuelve muy, muy particular esta disciplina porque, mm, pues básicamente ahorita estamos en una crisis de agua, ¿sí? A nivel nacional y mundial, pues nos encontramos en una crisis declaradísima de agua, no solo en términos de la falta de cantidad, sino también en términos de la falta de calidad, ¿no? O en la pérdida de la calidad del agua. Entonces, son las interacciones biológicas que podemos encontrar en los organismos que viven en estos ambientes acuáticos, las que nos permiten justamente poder profundizar en la capacidad del diagnóstico que tenemos sobre los ambientes acuáticos, ¿no? Em, yo diría que los financiamientos que se están dando en este momento, pues usualmente siempre pensamos en la Secretaría ahora, antes CONACYT, que es como que la fuente de financiamiento principal para desarrollar proyectos de investigación, pero también creo que por fortuna se han estado abriendo puertas en la agenda nacional para financiar, ¿no? Que no son a través de proyectos de investigación, sino ya a través de proyectos aplicados, este tipo de trabajos, ¿no? Yo particularmente, les decía hace un ratito, trabajo en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es un organismo que a su vez forma parte del sector ambiental, de la Semarnat, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se está fortaleciendo muchísimo la necesidad de poder contar con mejores herramientas para el diagnóstico justamente de los ambientes acuáticos. Entonces, yo creo que se está fortaleciendo la capacidad de financiamiento, ¿no? Para este tipo de proyectos y se están abriendo muchas brechas en el conocimiento de esta área. Mencionaba que, y justamente hace rato estábamos platicando, ¿no? Precisamente esta relación. Y ahorita me acordé que en Facebook me encontré un video que preguntaba, ¿no? ¿Cómo le hacen la gente para vivir de la ciencia que no sea la academia, ¿no? Y por ahí en un comentario me encontré de una persona que en algún proyecto hizo un estudio y encontró una bacteria que posiblemente, o bueno, le encontraron como algunas actividades,
dañinas o potencialmente peligrosas para el agua porque se encontraba en la distribución, en la red de agua potable, pues, de su localidad. Y entonces entra un proyecto, lo mete como feria científica y decían que actualmente estaba colaborando con el ayuntamiento, precisamente que el ayuntamiento le pagaba a esa persona para estar haciendo investigaciones de esa bacteria en específico. Y, o sea, resuena mucho con lo que comentan, ¿no? O sea, tiene, tiene relación en la ecología y también menciona que sirve para ampliar el estudio de la calidad del agua. Ahorita nos comentaba que naturalmente le prestan atención a la parte fisicoquímica. ¿Nos puede platicar esta parte, esta dualidad entre la parte fisicoquímica para indicar la calidad del agua con la nueva perspectiva biológica que usted trabaja? Claro que sí. Sí, cuando nos referimos al término de calidad del agua, casi siempre ahora sí que el término calidad nos invita a pensar como para qué voy a usar el agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad del agua, en términos generalmente o convencionalmente físico-químicos, pues nos referimos a ese conjunto de particiones físicas, químicas, y por ahí, de manera más o menos reciente, se han incorporado algunos aspectos biológicos, muy específicamente microbiológicos y muy específicamente por ejemplo, la presencia de la contaminación fecal, ¿no? Escherichia coli específicamente. Entonces, existen en la literatura muchas herramientas para poder integrar todas estas variables de respuesta físico-químicas en algoritmos que nos permiten traducir todas esas variables individuales en una categoría de calificación. Que si el agua es buena, mala, regular, pésima, para diferentes usos. Que si yo quiero utilizar esa agua para riego, bueno, tiene que reunir o cumplir con ciertas características mínimas. Para pesca igual, ¿no? Para uso recreativo también. Para consumo ni se diga, ¿no? Son un poco más estrictas. Eso por un lado. Por otro lado, en México, ¿verdad? Existe toda una normatividad ambiental aplicable que nos refiere a una serie de límites permisibles. Nos dicen cuáles son los valores o las concentraciones máximas que debo de esperar de metales, de nutrientes, de etcétera, ¿no? Todo es un montón de cosas. Lo cual no quiere decir que esté mal, de hecho, lo debemos de seguir haciendo. Sin embargo, la calidad del agua analizada desde la perspectiva fisicoquímica es como tomarle una fotografía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al campo, ¿no? Y hago un muestreo de calidad del agua, pues yo tomo mi muestra, ¿no? Obviamente también hay todo un procedimiento, hay una serie de cosas que debo de tomar en cuenta, pero tomo mi muestra y dependiendo de lo que yo vaya a analizar, la debo de preservar para poder frenar ciertas reacciones químicas y llevarla al laboratorio y que pues, se pueda analizar mediante ciertos procedimientos. Entonces es como si yo hubiera congelado las características que estaban pasando en el cuerpo de agua, ya sea un lago, un río, en el mar mismo, ¿no? En el ambiente costero. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo me voy a analizar las respuestas a nivel biológico de las miles de cosas que pueden vivir ahí, es como si tuviera más bien una película, ¿no? Como si en vez de pausar lo que recuperé con el frasco, yo pudiese estar, digamos, recuperando más información. Y lo que pasa también con la calidad del agua, o desde el punto de vista de la perspectiva de la calidad del agua, es que no siempre logramos ver que en esa matriz que llamamos agua, hay muchas otras cosas, muchas otras formas de vida, que no solamente son estos microorganismos patógenos en los que generalmente se interesan las autoridades, ¿no? Existen, pues, peces, ¿no? Existen anfibios, existen reptiles, existen mamíferos. Básicamente todos los grupos de vertebrados están presentes en el agua o los podemos tener presentes en el agua. Están otro grupo de organismos un poco más chiquititos que son, por ejemplo, los macroinvertebrados acuáticos, que es justo el grupo con el que yo más trabajo, en donde pues, se encuentran insectos, moluscos, anélidos, crustáceos, que son chiquitos pero todavía visibles. Se dice que son mayores a 0.5 milímetros, entonces yo los puedo observar sin necesidad de un microscopio, pero que en ocasiones no sabemos que están. Muchas veces nos pasa que cuando hacemos, por ejemplo, actividades de educación ambiental o de, lo así un poquito entrecomillado, mejor divulgación, les preguntamos muchas veces a las personas, ¿te has ido a bañar un río? No, pues que sí. Ah, y te imaginas que lo que tú pisas, a lo mejor pisas las roquitas, ¿no?
¿Te imaginas que debajo de eso hay una serie de bichos y organismos que, pues, a lo mejor ni sabes que están ahí? Y si tú los vieras, a lo mejor ni te vuelves a meter, ¿no? Entonces les preguntamos a veces, ¿conocen a las libélulas? Y nos dicen, sí. ¿Sabías que las formas larvarias de estas libélulas, los estadios inmaduros, están debajo del agua? No, no sabía. Pues sí, ahí están, ¿no? Y como esos hay muchos ejemplos, ¿no? Los mosquitos, que nos pican en las noches, pues muchos de ellos, muchos de los miembros que forman parte de estos grupos biológicos, necesitan cuerpos de agua para poder completar su ciclo de vida. Entonces, todo este mosaico, esta diversidad de organismos, están siendo, pues, residentes de las condiciones que le pasan al agua a lo largo del tiempo y nos pueden estar sugiriendo algo más que la fisicoquímica a veces pudiese estar enmascarando. Y si nos vamos a un nivel un poco más chiquitito, pues nos podemos hablar de los microorganismos, ¿no? Un montón de grupos bacterianos, montón de hongos, montón de virus, que también, ¿no? Están diciéndonos cosas acerca del agua. Entonces, combinar la perspectiva no quiere decir que lo biológico sea mejor que lo físico-químico, más bien debe ser una herramienta complementaria, que es exactamente que se trabaje de manera conjunta. Lo que estamos ahorita haciendo y que de hecho ya se hacen, o sea, en otras partes del mundo, realmente yo creo que aquí sí me atrevería a decir un poquito que en México estamos un poco rezagados, es, pues partimos de la idea de que todo lo que está embebido en esa matriz de agua, pues desprende excreciones que pueden ser pues desprendimiento de tejido, escamas. Y en el caso de los insectos, cuando mudan, pues hay unas estructuras quitinosas, que son las exuvias. Entonces, todos esos elementos son evidencia que se puede recuperar mediante técnicas moleculares. Entonces, ahorita están surgiendo de manera muy importante técnicas de reconocimiento biológico a partir del famoso ADN ambiental, que es esta capacidad que podemos tener de recuperar información a nivel molecular de una muestra ambiental, suelo, aire o agua en este caso, ¿no? Que ayudan a hacer mucho más eficientes los procesos de biomonitoreo, es decir, de poder recuperar qué tanta diversidad biológica hay en un ambiente acuático, ¿no? Entonces, eso está bien interesante. La verdad es que estamos impulsando mucho esa parte en colaboración con gente, por ejemplo, aquí de la UAM. Y pues bueno, eso yo diría que es de estas cosas de áreas de oportunidad emergentes que están surgiendo entre la valoración tradicional o convencional con técnicas emergentes como la biología molecular. Excelente. Aquí me surge, perdón, una duda rápida. Menciona que todo el estudio de estos puntos de vista, como podría decirlo, sirven para entender, ¿no? Algunos procesos, pero la pregunta es cómo es que una respuesta a lo mejor macro se puede entender a partir del conjunto de interacciones micro, ¿no? De una muestra. Así. Pongamos de ejemplo ahorita que se dio el boom de la microbiota intestinal, ¿no? O sea, que incluso se plantea que repercute en muchas funciones del cuerpo. Esto del cerebro, ¿no? Ajá, o sea, estados de ánimo y demás. Supongo que también en muestras como en el agua puede llegar a pasar, ¿cómo pasa eso? No, sí, es que es algo bien interesantísimo. Un ejemplo. Por supuesto. Mira, por ejemplo, en el grupo en el que más hemos estado trabajando y en el que yo diría que tenemos un buen entendimiento de los fenómenos ecológicos, es con este grupo de los macroinvertebrados, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Cuando nosotros afectamos o contaminamos un cuerpo de agua, una de las primeras variables de respuesta a nivel físico-químico que podemos medir y que son muy sensibles a estos cambios, pues digamos, negativos, es cuando se abate el oxígeno, ¿sí? Yo llevo un equipo de campo y mido el oxígeno disuelto. Si estoy hablando de una agua corriente, de un río, un arroyo, algo así, pues generalmente yo espero valores de oxígeno disuelto moderados a altos. No sé, por ahí de los 5 a los 7 miligramos por litro, dependiendo, ¿no? Pero cuando estos valores bajan, de hecho, por ejemplo, los lineamientos ecológicos de calidad del agua en la Ley Federal de Derechos sugieren que un valor óptimo de oxígeno disuelto es 5 miligramos por litro. Por debajo de eso, ya empiezan a haber un montón de problemas. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el oxígeno pues es un
pues es una variable muy importante porque promueve muchos procesos metabólicos en un organismo y obviamente en un ecosistema igual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo oxígenos por arriba de 5, oxígeno disuelto por arriba de 5 en un ambiente acuático, es muy probable que yo me encuentre con una cantidad de organismos, por ejemplo, que a nivel morfológico yo logre observar, por ejemplo, la presencia de branquias, ¿no? Los peces tienen branquias, algunos otros macroinvertebrados tienen estas estructuras que son branquias y que son las estructuras que les permiten captar el oxígeno del ambiente acuático para respirar. Entonces, perfecto. Veo un oxígeno, bueno, registro la variable fisicoquímica llamada oxígeno, es alto y corresponde con la presencia y la abundancia de organismos que requieren del oxígeno y en altas concentraciones. Cuando estos ambientes se ven perturbados y las concentraciones de oxígeno disminuyen, empiezan a aparecer otros que ya no tienen branquias. Por ejemplo, en el caso de los dípteros, moscas y mosquitos, hay una familia que es la familia Chironomide, y esta familia hay algunos géneros dentro de esa familia que son unas larvas rojitas. Esas larvas rojitas tienen un pigmento accesorio para respirar, que es la hemoglobina. Entonces, usualmente cuando las encontramos es porque ellas se ven favorecidas cuando se abate la cantidad de oxígeno. Entonces, esos cambios, esos shifts entre una variable de respuesta que puede ser un indicador físico-químico con la proliferación de un grupo que es más tolerante a la ausencia de oxígeno, se ven clarísimas cuando observamos las respuestas biológicas. Hace mucho sentido. Entonces, cuando entramos al detalle y observamos en la estructura de la comunidad o de los ensambles, observamos que esos organismos desempeñan funciones muy particulares respondiendo a las características que tiene el agua. Entonces, lo que se hace es analizar la estructura, es decir, quiénes son los que están, qué bichos encontramos. Encontramos, lo voy a decir así, ¿no? Para que a lo mejor sea un poco más claro. Encontré a Juan, a Pedro, a Lupita, a Jessica, ¿no? Y con ello me refiero a un montón de familias o géneros, lo que sea, ¿no? Pero esa es básicamente la estructura, saber quiénes están y además en qué abundancia se encuentran. ¿Cuántos Juanes hay? ¿Cuántas Lupitas hay? ¿Cuántas Jessicas hay? Porque puede ser que algunos sean más abundantes en función de los requerimientos específicos que tiene el agua en ese momento. Pero la otra visión es ahora ver qué función ecológica desempeñan esos elementos de la comunidad y si esas funciones se pueden o no estar perdiendo en función de los disturbios que tiene el cuerpo de agua. Entonces eso es fascinante porque la, los fundamentos de la teoría ecológica, estructural y funcional se pueden aplicar para cualquier grupo biológico. Ahorita lo que nos llama mucho la atención y lo que estamos pretendiendo explorar justamente aquí en el INTA en colaboración con el CIDC es usar otro conjunto de organismos vindicadores. No son macroinvertebrados, pero sí son microorganismos. Ahora sabemos que los microorganismos desempeñan un montón de funciones ecológicas también y que podemos analizar mediante precisamente el reconocimiento de genes funcionales. Que si hay algunos que resisten a antibióticos, algunos incluso que están más presentes cuando tenemos descargas, por ejemplo, de algunos petroquímicos o productos usados en las industrias agrícolas, fertilizantes, plaguicidas. Entonces, ahora vemos que ese grupo biológico también, pues es un grupo biológico de indicadores muy relevantes, que también en el mundo ya se han estado empezando a estudiar y que, bueno, también queremos nosotros empezar a incorporar en nuestras líneas de investigación. Ok. Yo quiero dar un pasito de atrás. Quisiera saber con qué tipo de cuerpos de agua te trabajan particular, primero que Sí. nada. ¿Cuál? Pues de todo. La verdad es que de todo, el IMTA mm, tiene, pues, bueno, como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, todo lo que tenga que ver con el agua, ¿no? Hay diferentes áreas y coordinaciones, pero en materia de evaluación o de diagnóstico de calidad del agua, pues podemos incidir desde las aguas subterráneas, que también ese es todo un tema, ¿no? ¿Cuáles son las aguas subterráneas? Claro, pues me refiero, o sea, desde el agua que podemos obtener a través de un pozo de aprovechamiento, una noria, que podría ser otro sistema de extracción del agua que está debajo del suelo, a eso me refiero con el agua subterránea, el agua que está contenida debajo del suelo pues pisamos. Muy interesante, de manera muy importante los ambientes kársticos. Cuando me refiero a un ambiente kárstico, me refiero a un ambiente, un reservorio de agua que está debajo igual del suelo,
pero que se ha ido formando por la disolución de roca de tipo caliza. ¿Sí? Esa roca blanca, muy blanca, 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 que mediante la lluvia, que finalmente es una lluvia ligeramente ácida o de un ácido débil, se va disolviendo, disolviendo, forma huecos y que de manera muy común ahorita que diga el término decir, ya sé a qué te refieres, forma cenotes. Pues me iba a preguntar eso. ¿No? Entonces, por ejemplo, en el sureste mexicano tenemos una diversidad de ambientes kársticos muy interesantes que tienen pues distintos usos. No solamente el agua que está ahí contenida se utiliza para el consumo, para actividades humanas primarias, secundarias, sino que también pues se utiliza justo como fuente de atractivo turístico. Ahí va la gente, se baña. Entonces podemos incidir desde aguas subterráneas, que podrían ser estos ejemplos, ríos en diferentes órdenes, ¿no? Cuando me refiero a órdenes, los ríos pues sabemos que tienen un nacimiento en una parte alta y llegan en muchos de los casos a los ambientes marinos, ¿no? Siempre tienen una trayectoria así, de un gradiente altitudinal, ¿no? Entonces los ríos van teniendo diferente conformación desde su nacimiento hasta su desembocadura. Entonces podemos evaluar el río o la cuenca propiamente a lo largo de toda esa trayectoria, lagos, lagunas, ambientes costeros. Entonces, esto que ahorita estamos platicando lo podemos aplicar en cualquier ambiente acuático. Quiero hacer una observación y después una pregunta. Y la observación tiene que ver con un comentario que hizo la persona que entrevistamos antes. Y hablaba un término que se llama plainness, si no recuerdo mal, que es como la enajenación de la diversidad de plantas, de nosotros como personas con la diversidad de plantas, que no conocemos nada, o sea, nada de estos organismos que están en todas partes de nuestro entorno y que te hace, en primer lugar, perder como la empatía cuando se pierden muchas especies. Y ahorita que menciona de estos diferentes tipos de cuerpos de agua, me hizo pensar mucho en eso. O sea, yo creo que tenemos una diversidad también de cuerpos de agua importantes, y estamos demasiado enajenados de ellos. O sea, yo no conocía este tipo de cuerpo de agua y estoy seguro que cada uno tiene interacción entre sí de una manera también muy particular y que en última instancia nos da muchos beneficios en la misma agua que consumimos. Por supuesto. Esa es la primera observación, e igual se Pues, puede hacer algo. no, creo que lo que mencionas es súper, súper importantísimo. Y aquí a lo mejor me gustaría abonar a otro concepto que ahorita mencioné, pero que a lo mejor vale la pena em, describir o ampliar un poquito, que es el de la cuenca. Sí, generalmente los que trabajamos con ambientes acuáticos siempre nos referimos a la cuenca, pero ¿qué es la cuenca, no? Existe un concepto llamado cuenca hidrológica y cuenca hidrográfica. La cuenca hidrológica es, pues de manera muy general, ese espacio geográfico en donde ocurre el ciclo del agua. Ese que nos enseñaron desde muy chiquitos, en donde nos dicen que el agua forma nubes y luego precipita y luego esa agua escurre a través del continente, una buena parte de esa agua se infiltra, ¿no? Otra llega hasta el mar. Entonces, todo ese camino del agua es el ciclo del agua, ¿no? Y se analiza a un nivel de profundidad milimétrica. Se puede conocer esos balances de cuánta agua se evapora, cuánta agua precipita, cuánta agua se infiltra. Yo tenía un maestro que me encantaba en la prepa que siempre me decía, es que no exportamos agua o no traemos agua, mejor dicho, de otro planeta. O sea, todo el agua que estamos usando para todo es la misma agua que en algún momento muy primigenio del origen de la Tierra llegó, ¿no? Hay muchas teorías que hipotetizan la llegada del agua a la Tierra, ¿no? Pero ese es el agua que ha estado recirculando durante la historia de vida del planeta, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la historia evolutiva y geológica de nuestro planeta se forman en el continente elevaciones, ¿verdad? Nos podemos imaginarnos nuestras sierras, por ejemplo, aquí tenemos la sierra, el corredor biológico del Chichinautzin, ¿no? Y todo el valle, en este caso de Cuernavaca, Jiutepec, que es una parte más baja. Entonces, de hecho, nosotros estamos inmersos en una cuenca. ¿Por qué? Porque esas elevaciones que tenemos alrededor permiten que el agua, por esos gradientes de altitudinales, cambios de temperatura, presión, etcétera, se formen nubes, ¿no? Se condensen, precipiten, escurran a través de los ríos y lleguen hasta zonas bajas. Y toda esa trayectoria, ¿verdad?, del agua que, como te decía, puede llegar al mar o una buena parte del agua se va a infiltrar. Entonces, ese concepto de cuenca es un concepto bien importante porque es un concepto
unificador, en el que ese fenómeno, al menos tan solo viendo la pura parte del agua, esté integrando aspectos del paisaje, aspectos del tiempo, de la evolución geológica, y con ello obviamente también, como lo decíamos hace un ratito con el caso de los organismos, todo un proceso de historia evolutiva y adaptativa de los bichos que ahí se están formando. Entonces, ahorita que hablabas de esta diversidad de ambientes acuáticos, sí, al interior de una cuenca, que es una cuenca, puede ser un espacio enorme, ¿sí? Existe una diversidad, un mosaico tan heterogéneo de condiciones físicas en la que se promueven procesos ecológicos y evolutivos muy particulares. Entonces, sí, la verdad es que es un escenario complejo y al mismo tiempo, como bien dices, pues sí desconocido, ¿no? O sea, a veces, yo siempre he dicho que subestimamos mucho y damos muy por hecho el agua que usamos, ¿no? O sea, aunque se oiga muy trivial, porque siempre sabemos que existe toda esta conversación de cuida el agua, ahorra el agua, etcétera, pero la verdad es que sí, o sea, sí damos muy por hecho que nos llega el agua a nuestras casas, ¿no? Aquí a lo mejor voy a hablar un poquito de algo más personal. Les decía yo que vengo de la Ciudad de México. Y la verdad es que desde que estoy viviendo aquí en Jutepec, la primer casa en donde llegamos a rentar, pues ocurrió el tandeo. Siendo que aquí en Jutepec y en Cuernavaca podría yo decir que hay más disponibilidad de agua propia que en la Ciudad de México, ¿no? Y es bien triste porque la perspectiva de la gente o de la mayoría de la gente que viene de la Ciudad de México, me incluyo, pues no, a excepción de nuestros compañeros de Iztapalapa, ¿no? De nuestros amigos de Iztapalapa, que eso sí le sufren un montón. Pero la gran mayoría, si ustedes les preguntan, casi nunca tienen problemas con el agua, ¿no? Porque a la ciudad se le prioriza muchísimo el agua, muchísimo. O sea, yo el tiempo que vivía allá jamás me quedé sin agua. Y acá, o sea, se me hacía bien raro que era por tandeo, aun cuando tenemos buena cantidad de pozos, ahí tenemos algunos, nacimientos. Entonces, este tema de dar por hecho este recurso tan valioso y tan invaluable, híjole, sí es algo bien complicado, ¿eh? Ujú. 100%. Y justamente a esto iba la segunda pregunta, que es, ¿en qué parte de este proceso del que nos platicó nosotros aprovechamos el agua para nuestro consumo? Y dicho esto, ¿cuál es el estado de los cuerpos de agua que solemos consumir? Eh, no nada más en Morelos, sino en general en México, donde usted tenga experiencias. Sí, sí, sí. Híjole, pues mira, la verdad es que en temas ya de cantidad y distribución, a lo mejor no soy tan experto, ¿no? No como algunos otros de mis colegas en el instituto, pero sí, o sea, yo creo que en todo este proceso que les acabo yo de mencionar, pues es importante que tengamos claros, ¿no? Todos aquí, ahora sí que en esta conversación y con la audiencia que nos escucha, que el agua que utilizamos para nuestras actividades es una fracción bien chiquitita, ¿no? Por ahí hay una gráfica muy común en la que nos dice que el 70% del agua es salada y luego de ese 30% es dulce, pero todavía de ese hay un porcentaje de esa agua que se puede utilizar para cualquiera de nuestras actividades, que está contenida en los glaciares, ¿no? Y entonces hasta que no se derritan, esperemos que no, pues podría estar disponible. Y eso nos lleva a un porcentaje súper chiquitito, por ahí del 3% de toda el agua del planeta, ¿no? Entonces ese 3% está contenida en tres matrices ambientales: ríos, lagos y el agua del suelo. Y ya, no tenemos más agua o no hay, digamos, otra matriz ambiental de la que podamos aprovechar el agua que cumpla con los criterios básicamente mínimos de calidad para nuestras actividades, ¿no? Entonces, em, y de ese 3% que está en ríos, lagunas, lagos, etcétera, y el agua del suelo, predominantemente el agua que extraemos y que aprovechamos para nuestras actividades es el agua subterránea, ¿no? Y entonces esa también vuelve a la matriz del agua subterránea una matriz altamente vulnerable, no solo por la cantidad de agua que extraemos para nuestras actividades, sino porque también desafortunadamente la devolvemos a la matriz subterránea con mala calidad, ¿no? Y ahí viene otro problema muy severo. Mientras que en la superficie, en ríos y en lagos, existe una mayor capacidad de autodepuración, es decir, de autoeliminación de contaminantes, ¿no? En el agua subterránea no, porque las aguas subterráneas son aguas quietas, aguas que no tienen movimiento. Mientras que un río, por su gradiente y su corriente, puede estar degradando o transformando algunos compuestos contaminantes en el agua subterránea, ¿no?
Entonces el problema se vuelve todavía más grave porque la matriz que más utiliza, de la que más extraemos agua, es a la que podemos contaminar de manera más importante. Sí, eso, justamente eso era a lo que me refería, qué tan expuesta está también al agua que solemos consumir en cuanto a contaminantes y a mala calidad. Así es. Quería hacer otra pregunta, pero ya van como tres seguidas de todo delante, tú sigue la idea. No, pues si acaso a lo mejor a mí me causa mucho, a veces como mucha intriga, ¿no? Que esto que comenta, que el agua muchas veces de desecho se va filtrando hacia el mismo lugar de donde la estamos extrayendo. Y a veces, no sé, pasa con las fosas sépticas, ¿no? O sea, a mí las fosas sépticas me dan un poquito de miedo y cosa porque pues no tienen salida y yo no sabía que el sistema de drenaje no está homologado para todas las ciudades o en todos los lados. O sea, muchas de los desagües caen en ¿En fosas serio? sépticas. Yo no soy eso. Y a lo mejor si estás cerca de un cuerpo de agua, pues ya te fregaste porque si de ahí estás sacando el agua, Sí, sí, sí. De hecho, sí es un escenario en México bien complejo. ¿cree que eso lo tenga, o sea, se ha visibilizado, o sea, que lo vean realmente las autoridades, o usted que tiene conocimiento sobre el tema, Sí. se voltea a ver esa parte? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que sí, sí se ve. O sea, sí hay eh, sí se atiende, ¿no? Y las autoridades lo saben, el sector ambiental lo sabe, pero también en muchas ocasiones los escenarios socioambientales pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? Para poder cambiar de lleno todos estos sistemas, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que en muchos lugares en donde ocurren estos sistemas de, pues sí, drenaje o pseudodrenaje, pues pueden haber muchos usos y costumbres que a veces no necesariamente están alineados con la visión del ordenamiento territorial. No quiere decir que en todos casos sea igual, pero en algunos puede que sí. Lo cierto es que sí es un problema muy, muy complicado, ¿eh? O sea, efectivamente, como bien tú lo dices, ¿no? O sea, si las descargas domésticas, en el mejor de los casos, es decir, todo aquello que solamente deriva de lo que descargamos de nuestras casas, ¿no? Que los trastes, o lo que surge del agua de los trastes, lavadora, baños, etcétera, llega a una fosa séptica, bueno. Pero ¿qué pasa? Porque esas fosas sépticas generalmente están muy próximas a pozos de extracción, ¿no? Como bien dices tú, pues, ¿qué certeza tengo yo de que al momento de extraer el agua limpia, esta no pudiese verse contaminada por el agua sucia que ya está llegando a una fosa séptica, ¿no? Y sí es una probabilidad muy grande porque en el agua, en la matriz de agua subterránea, cuando yo extraigo un pozo, se va modificando algo que se le conoce como el manto freático, ¿sí? El manto freático, imaginen ustedes como una línea imaginaria eh, transversal, ¿no? O sí, transversal, paralela a la superficie que estamos pisando. Y es el nivel a donde yo puedo excavar y encontrar el agua que está debajo del suelo. Entonces, si yo extraigo, literalmente se va a ir formando una especie de cono, ¿sí? Como que en vez de estar así, se vuelve así. Aquí arriba está el pozo, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo extraigo, ese cono se va haciendo cada vez más amplio porque estoy succionando el agua que está en el suelo. Entonces, al momento de ir succionando, si eso llega a entrar en contacto con el nivel del freático en donde está instalada mi fosa séptica, esa agua por gradiente va a introducirse al pozo de extracción y ups, entonces voy a estar consumiendo agua que ya descargué. Entonces, sí, 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 es un problema muy complicado. Ahí em, es una realidad que pasa en nuestro territorio. Por ejemplo, en la península de Yucatán es bien sabido que no hay sistemas de drenaje. Entonces dices, ¿cómo no? Ahí hay que generar mejores estrategias para el tratamiento de las aguas que se generan. Que hay, bueno, también hay todo un tema, eso ahí sí yo no me podría meter de lleno. También en algún momento, si quieren, les podemos compartir contacto con alguien de allá del área de aguas residuales, del IMTA, porque sí, o sea, ya el tema del tratamiento, que también es un área sumamente emergente e interesante, porque, pues, como les decía, o sea, el agua que tenemos es el agua que hemos tenido siempre. Entonces tenemos que invertir no solo en el diagnóstico, sino también en mejores técnicas para el tratamiento de nuestras aguas residuales. Ahora sí, regresamos a la parte técnica. Sí. Es lo que de repente sí me cuesta hacer este ejercicio mental porque cada vez que entrevistamos
a especialistas de distintas áreas, sí trato de como que realmente entender o meterme como en la profundidad de su trabajo. Entonces, platicaba, y corríjame si me equivoco, de que cuando quiere medir calidad del agua a nivel molecular, muchas veces también obtiene información sobre los organismos vivos, haciendo la analogía con que se ha dado, es como medir la microbiota intestinal, digamos, si quieren saber si tienes alguna especie de problema, pueden medir tu microbiota y pueden sacar deducciones, ¿no? De tu salud general incluso, que eso es increíble para mí, o sea, es algo fascinante. Me imagino algo similar con la calidad del agua, pero a diferencia de la microbiota intestinal, yo me imagino que los especialistas, los doctores, ya tienen ciertos parámetros de lo que se esperaría encontrar o no dentro del intestino de una persona saludable. Pero de cuerpos de agua no sé si sea más complicado. Yo de repente lo veo, o al menos no, o sea, desde fuera, ¿cómo saben qué esperar de los distintos cuerpos? Y más porque se encuentran en distintos contextos, aunque sean un cuerpo similar, y expuestos ahora sí que a diversidad en cuanto a fauna y hasta flora distinta, ¿no? No, yo creo que lo que acabas de decir es un resumen súper claro, digerible, que me parece súper bien. Además, bien en el sentido también de esta analogía entre, por ejemplo, un doctor y lo que pudiésemos hacer nosotros o pretender hacer nosotros. Efectivamente, ¿no? Cuando nosotros, desde el punto de vista de la valoración físico-química, pues vamos y tomamos una muestra, es como el equivalente a cuando nosotros vamos y vamos al laboratorio y nos hacen análisis clínicos, ¿no? O sea, que cuánta glucosa traes, triglicéridos, etcétera. Es igual, ¿no? Pero efectivamente el siguiente paso es ahora poder reconocer, en el caso del humano, pues, por ejemplo, la diversidad, la estructura de la microbiota, y en el caso de un ambiente acuático igual, la diversidad biológica que podemos encontrar ahí. Efectivamente se vuelve un poquito complicado porque cuando trasladamos esa analogía, la verdad muy oportuna, de la salud humana a la salud ecosistémica, el sistema es más abierto. O sea, no, aquí podemos entrar en otra cuestión que a lo mejor va más en los rubros de la física y la termodinámica, ¿no? De los sistemas abiertos y semicerrados, semiabiertos. O sea, en el caso de un humano, pues ese límite, ¿no? Que tenemos como individuo, pudiese hacer relativamente sencillo el análisis, ¿no? Pero no, o sea, sabemos que también hay interacciones de nuestro sistema hacia afuera. Pero en el caso de un ambiente acuático, putz, la complejidad de interacciones se vuelve durísima, durísima, ¿no? Si hablamos de un río, por lo mismo que ya decíamos hace un ratito, pues todas esas interacciones, las corrientes que se unen con otras, si yo estoy estudiando un río, sé que ese río o ese punto en donde yo estoy trabajando y monitoreando, pues es el resultado también de las aguas que vienen arriba y que a lo mejor lo que voy a obtener, pues sí está concentrando a lo mejor lo que viene aguas arriba, pero no lo que va a ocurrir hacia abajo. Entonces se vuelve muy complicado. Ahora, como parámetros de referencia, físico-químicos sí tenemos. Así ya tenemos como, igual que en el caso clínico, pues los niveles de dónde a dónde le llamo diabético, hipertenso, no sé. Pero en el caso de la estructura de la diversidad biológica, no tanto, no como tal. Existe, les decía yo, en la teoría ecológica estructural y funcional, algunas métricas que sí nos permiten decir, pues es un ambiente diverso, moderadamente diverso, o altamente funcional o moderadamente funcional. Pero por ejemplo, cuando hablamos de microorganismos, pues apenas estamos generando listados de qué es lo que me debería de yo de encontrar. Y aquí vale la pena también mencionar que en el diagnóstico de la calidad del agua bajo estos enfoques pues, más integradores, también es importante que yo pueda contar con sitios de referencia. Sitios que pues serían aquellos en donde los impactos sean, en el mejor de los casos, nulos o al menos moderados, lo cual también ya es muy difícil. Si yo evalúo toda una trayectoria de un río, tengo que considerar algún río, a lo mejor paralelo, que no esté tan impactado como el que sí estoy analizando. O algún sitio que me permita hacer lo mismo, o sea, como en un experimento, un control, por así decirlo, que me permita ver cómo son las comunidades biológicas ahí y que eso me pueda ayudar como un referente. ¿Qué funciones debería yo de esperar en un sitio que esté impactado? Entonces estamos haciendo esfuerzos ahí y ahí yo no diría que solamente a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional. Y sí, y es que
es inevitable para mí pensar, a mí que me encanta Machine Learning y la inteligencia artificial, y ahorita que mencionó la parte como bioinformática también y de algoritmos, en que en sistemas donde no se sabe muy bien qué esperar y los parámetros son demasiados, el Machine Learning ha encajado perfectamente. O sea, tú le das ciertos ejemplos de sistemas complejísimos con muchas variables y en vez de categorizar o clasificar con parámetros muy específicos, más bien asemeja qué tipo de variables se parecen más a lo que en este caso podría ser un sistema saludable o que tiene ciertos impactos, ¿no? O sea, en este caso el target podría ser, o lo que busca sería decir saludable o no, o tiene tal impacto o no, y ya pones todas las variables o todos los microorganismos y todas las interacciones que se encontraron, ¿no? Entonces, para los que nos estén escuchando y de verdad les emocione como esta parte de interdisciplinaria de la informática, la programación, para que se puedan dar una idea, ¿no? De cómo las herramientas, o sea, de verdad estamos en un punto cúspide para hacer investigación, para conocer muchísimas cosas con este tipo de herramientas, ¿no? También lo sacamos en el episodio donde hablábamos de modificaciones genéticas con la doctora Verónica. También, incluso en política, cuando llegamos a hablar de política, fue inevitable mencionar este tipo de, porque al final de cuentas nos dimos cuenta que vivimos en un sistema complejísimo donde no siempre vamos a conocer todas las variables y estas herramientas me parecen. Incluso lo decía el doctor Gustavo, ¿no? Que a veces se vuelve muy complicado todo esto, porque si ya le mueves un puntito acá, puede que desencadene y no sabes ni siquiera la respuesta. O sea, es muy, muy No, desconocido, pero pero además también quisiera destacar ahorita esto que dices o sea, de como fortalecer y de este momento cúspide. eh, Les platicaba un poquito, así que fuera de cámara, que que logramos crear esta interacción súper buena, súper chida, me atrevería a decirlo así, con con el 6DC, ¿no? Y que como bien dices, o sea, yo creo que en este momento y más para los investigadores y estudiantes, investigadores en formación, la academia en general, tenemos un momento histórico en el que sabemos que no necesariamente tenemos que hacerlo todo, o sea, que podemos colaborar, interactuar, ¿no? Y eso está bien genial, porque la verdad de pronto, ahora ya me voy a meter en otro tema que quizás no era el enfoque, pues, pero, o sea, sí, como que de pronto un poco la vieja escuela era muy individualista, ¿no? De yo soy el especialista y yo solo hago esto. Y ahorita no, pareciera que hay mucho más apertura. Y entonces, por supuesto, esto que me mencionas ahorita del Machine Learning, pues obvio lo he leído, pero no tengo ni idea. O sea, yo por ejemplo, no está en mis skills la programación a ese nivel, ¿no? Apenitas y de pronto a la bioinformática, pero claro, o sea, la idea es tenemos un escenario de problemáticas nacionales muy relevantes. Fortalezcamos a través de todos los perfiles lo que podamos hacer para llegar a evaluaciones mucho más holísticas, a diagnósticos mucho más precisos y certeros, y obviamente a la resolución de las problemáticas, que eso es finalmente lo más importante. Sí, sí, incluso esto lo veía para muchos, creo que hay una rama que son las ciencias complejas, en donde pues una disciplina, dos o tres no alcanzan a explicar realmente un fenómeno, o sea, son cuestiones sociales, culturales y incluso hasta tecnológicas donde se van permeando ahí para encontrar una respuesta. A mí igual no estoy tan metido en si acaso en Machine Learning con estas partes de redes de regulación, bioinformática y metagenómica. O sea, sé que están y que se están estudiando, pero al menos incluso alguna vez te comenté, ¿no? Si conocías un modelo matemático porque lo había escuchado en metagenómica, que es como parte de las redes neuronales. Y dices, güey, cabrón, o sea, sin darte cuenta, tú lo usas y yo no me doy cuenta. sí, sí, sí. Pero a mí se me hace muy, muy interesante. Sí, está cañón. Sí, muy Y padre. Bueno, de pasar a la abstracción, quisiera dar el siguiente paso a lo aplicado. Me encanta también la parte aplicada. Y en el mejor de los casos, digamos que tenemos un diagnóstico preciso del estado de un cuerpo de agua en particular. Conociendo esto, se pueden dar mejores soluciones para si está en una mala calidad, para mejorar la calidad. Conociendo esto, ¿cómo es este paso de, ok, ya conozco bien cuál es el estado de forma más, ahora sí, no como una foto, sino como una película de lo que está pasando?
¿cuál es el siguiente paso para mejorarlo, para intervenir en este cuerpo de agua? Qué chida pregunta. Justo ahorita, quizás lo sepan, pero uno de los acuerdos, compromisos presidenciales es el que tiene que ver con la restauración, así se le llama, o así le están llamando, la restauración de los tres de los ríos contaminados en México, ¿no? Que es el río Atoyac, el río Tula y el río Lerma Santiago. Entonces, ese para mí ahorita es un punto de inflexión bien bonito, bien interesante, bien desafiante en lo profesional, porque es justo esa pregunta que me estás haciendo, ¿no? ¿Qué sigue? O sea, porque efectivamente, ¿no? También nos han dicho mucho las autoridades financiadoras, las autoridades ambientales. Ya, o sea, ya le evaluaste ya tienes un montón de años de calidad del agua. A lo mejor no necesariamente esos registros de calidad del agua los tenemos empatados con cuestiones biológicas que ha ido como madurando un poquito menos o que a lo mejor no ha sido eh, tan apoyado, ¿no? Como la calidad del agua. Pero de todos modos ya sabemos que los ríos están contaminados, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahorita, por ejemplo, justo una de las cosas que vamos a hacer en el IMTA y que estamos ahí participando muy fuertemente, es que en estos proyectos, una vez que se definan los lugares de intervención, que también eso, como bien decías ahorita, es bien complejo porque pueden pueden incidir otros factores que no necesariamente son lo técnico, lo científico. El acuerdo es restauren el río. Ajá. Pero la gente que vive alrededor del río te va a dejar que le metas mano. Sí, No está tan sí, fácil. claro. Entonces, bueno, pero ahí entran otras áreas. Suponiendo que ya podemos interactuar y llegar al río, lo que se hace o lo que se debe hacer es buscar la serie de estrategias que permitan recuperar al menos funciones perdidas en el río. Ya sabemos que el río está contaminado. ¿Cómo lo hacemos para recuperar algunas funciones que ya se perdieron? Bueno, de entrada, reinterpretar los cauces. Eh, muchos de los problemas de la contaminación en los ríos, pues se han debido también a que se sobreacumulan contaminantes y eso se ha debido también porque mientras que los ríos pueden tener ciertas trayectorias, ¿no? Sinuosidades, pues no, resulta que alguien por alguna razón dijo, no, pues hay que canalizarlo. Y entonces en vez de tener esas curvaturas, lo hago recto, lo rectifico y le pongo una pared de un lado y una pared del otro. Entonces quito la vegetación natural. Entonces, ese tipo de estrategias son las que ahorita vamos a empezar a implementar. No, desrectificación de cauces, ¿no? Reinterpretación de la geomorfología de los cauces, estabilización de laderas, revegetación de riberas, que es como recuperar la vegetación propia, saneamiento de los sedimentos, que también es una parte, híjole, bien compleja porque al mismo tiempo que tú ingresas un contaminante al agua, una parte de ese contaminante se transporta por la propia dirección del flujo, pero otra se precipita por el peso, ¿no? Los famosos metales pesados, pues esos llegan y ¡fum! Se van al suelo. Bueno, no al suelo, al sustrato del río, ¿no? Y entonces en ese sustrato también están atrapados contaminantes, pues también tengo que ver la manera de removerlos. Entonces, son una serie de estrategias, la restauración ecológica y particularmente la restauración fluvial, que ahí controversialmente está el término restauración contra rehabilitación, se refiere a toda esta serie de estrategias que pueden ir justo desde acciones muy particulares como la limpieza, puedo ir simple y sencillamente al río y pues limpiarlo, retirarlo de los residuos que están ahí, ¿no? Hacer eso, remover materiales que son alóctonos al río, hasta pues ya la reinterpretación de cauces, la conformación de riberas y lo que pretendemos hacer, que es algo también que me entusiasma muchísimo en lo profesional, es acompañar estos trabajos de restauración en donde algunas cosas sí las vamos a hacer nosotros, otras no, otras implican incluso obra gris, maquinaria y incluso obras un poquito más avanzadas, pero acompañar estos procesos de restauración, es decir, a la par de la acción que se vaya a hacer, ir evaluando lo físico-químico y lo biológico para ver justamente estas acciones pues tengan realmente o surtan realmente efectos esperados, ¿no? O sea que por ejemplo, la revegetación. La revegetación puede parecer algo aparentemente sencillo, es colocar una paleta vegetal de especies que sean propias al contexto evolutivo del río y que tan solo esa vegetación permita que los organismos vuelvan a colonizar los ambientes que habían perdido. Entonces, yo antes de la revegetación seguramente voy a observar una mala fisicoquímica del agua
muy poca diversidad biológica y obviamente lo que esperamos es que tras la revegetación pues mejore la calidad del agua porque muchas de estas plantas incluso son capaces de ir autodepurando un poco de los contaminantes y se recupera la diversidad biológica. Entonces eso es lo que sigue, empezar a darle seguimiento a estas acciones de intervención. Ahorita tenemos 3 escenarios bien complejos. Tula, Toyac y Lerma son ríos súper contaminados. Pero bueno, vamos a hacerlo. O sea, ahorita que hay esta voluntad política de hacerlo, pues le vamos a entrar. De verdad me emociona mucho todo esto que me cuenta y para investigarlo leí un poquito de su semblanza y vi que participó en el proyecto, o sea, como consultor ambiental del nuevo aeropuerto de la CDMX. Y ya que estamos hablando de la parte pública y las muchas críticas que se hacen, en particular sobre la conciencia ambiental, si se tiene o no pues este último régimen de Morena desde el sexenio pasado, ¿nos puede platicar un poquito sobre qué tipo de intervenciones o su trabajo, su experiencia en particular del aeropuerto? Híjole, pues sí, fíjate que la verdad a mí me persiguieron las obras polémicas. Cuando recién egresé de la carrera, pues se me dio la oportunidad de trabajar en este proyecto que, bueno, a lo mejor nada más para precisar, porque ahorita cuando decimos nuevo aeropuerto ya muchos piensan en el AIFA, ¿no? Pero en realidad este es el que se construye en los predios de Texcoco. Aquel que decía, no, es que rescaten al lago y que quién sabe qué, ¿no? Y bueno, la verdad es que en aquel entonces, pues recordemos que a nivel político existía otro gobierno, ¿no? El gobierno de Peña Nieto. Y pues bueno, al menos en mi experiencia, nos tocaba atender las condiciones ambientales en relación al programa de calidad del agua. Entonces, lo que hacíamos es analizábamos la calidad del agua de los cuerpos aledaños al polígono de intervención y pues igual los íbamos monitoreando para ver si las actividades de construcción pues modificaban la calidad del agua y se emitían alertas. Se diseñó un sistema de alertas, ¿no? Con la finalidad de que le dijéramos a la construcción, oye, espérate, aquí está incrementando esto, fíjate por qué. Pero también era solo a nivel físico-químico, o bueno, sí, fue solo a nivel físico-químico. Entonces, a veces esas alertas, pues lo que teníamos que hacer o asegurar es que obtuviéramos resultados rápidos, porque si a lo mejor había alguna situación en la construcción que, por ejemplo, algo muy común era que se incrementaran los sólidos disueltos y suspendidos. Y esto era lógico porque conforme se hacían movimientos de terraplenes para la construcción, pues mucho ese material particulado llegaba a los cuerpos de agua. Entonces lo detectamos rapidísimo. Incluso desde que íbamos al campo, cuando metíamos nuestros sensores de variables in situ, pues ya veíamos que incrementaba y entonces inmediatamente alertábamos. En eso consistió el trabajo que yo hice. Y esto es algo muy similar a lo que está pasando ahorita con el tren. O sea, también llego aquí al IMTA y lo primero que me toca hacer es involucrarme en el Tren Maya. Algo muy similar y dije, oh Dios mío, me persiguen las obras polémicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Pues que no nos podemos oponer independientemente de la ideología política que tengamos, no nos debemos oponer a estas obras que buscan, pues sí, mejorar la economía, mejorar la calidad de vida de las personas, pero sí podemos y lo que sí debemos como profesionistas es tener el suficiente compromiso ético para hacer el trabajo bien. O sea, cuando fue lo del aeropuerto, cada vez que había una alerta, oye, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo. Oye, pero es que no. Aquí me lo está diciendo. O sea, estos son los argumentos técnicos y científicos para decirte que algo está pasando y algo tienes que hacer. Esa es mi chamba. Igual acá, o sea, igual en el tren, pues eso es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Estar alertando periódicamente de cómo ha venido ocurriendo el proceso de construcción y ya de operación, porque de hecho ya está operando el tren. Al menos lo que me he dicho a mí de manera personal, porque pues sí, a veces como biólogo, pues como que de pronto mi ser es como, no, por favor, no hagan eso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, como que uno se forma con un sentimiento muy, protector, efectivamente. Pero bueno, pues al final del día, pueden obedecer a muchas otras cosas mucho más complejas. Pues bueno, pues ni modo, estoy acá, pues vamos a hacer lo mejor que se pueda. Perfecto. ¿Cree que sí tenga, perdón, para terminar, Sí. cree que sí tenga realmente entonces un impacto no tan grave como lo suele percibir la población, usted que estuvo involucrado en estos dos proyectos? Yo creo que siempre va a haber impactos, definitivamente. O sea, y yo creo que nos compete decir desde la parte técnica profesional
que los hay, porque no va a haber, no creo que exista una obra que no tenga impactos, ¿no? Entonces, más bien lo que se tiene que hacer y promover en todos los sectores, sociedad, academia y gobierno, es acompañar y darle seguimiento a esos impactos. Y ahorita que, bueno, se ha mencionado mucho en la agenda nacional la palabra restauración, pues sí, aprovechar un poco esta tendencia política, decir, ok, o sea, lo que se haya impactado, restaurémoslo o busquemos restaurarlo. Porque sí, o sea, yo en lo personal no puedo decir hasta el momento si en el balance costo-beneficio ambas obras pues vayan a ser rentables en lo económico y en lo ambiental. Pero lo que sí se tiene que hacer es darle un seguimiento a lo largo de los años que correspondan para amortizar los impactos. De hecho, pues no quiere decir que en la teoría, legalmente existe instituido en nuestro país toda una normatividad aplicable que va desde la evaluación del impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental y el seguimiento a las condicionantes de la manifestación de impacto ambiental, que son todos estos instrumentos que el sector ambiental utiliza para que los proyectos, y en este caso megaproyectos, atiendan pues todo aquello que se les observó, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en la etapa de operación en Tren Maya, pues ellos tendrán que darle un seguimiento a cómo va la calidad del agua, a fin de que su operación pues no tenga algún efecto negativo, ¿no? Entonces yo creo que es eso, yo creo que sí, siempre habrá impactos, eso es innegable, y más bien los profesionistas ambientales tenemos que apoyar a darle seguimiento a todas estas evaluaciones. Bien, pues qué buen capítulo. Muchísimas gracias por venir, asistir. Y muchas gracias también a los que se quedaron hasta el final del capítulo. Si les gustó el capítulo, si se quieren poner en contacto Claro. con el instituto, con usted mismo, su laboratorio. Por supuesto, de hecho, ahora sí que voy a aprovechar el comercial para comentar que muchísimas gracias. En el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua tenemos la sede del Laboratorio Nacional, bueno, antes era Laboratorio Nacional CONACYT, ahora es Laboratorio Nacional CECITI, ¿no? De evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos. Es un laboratorio en el que conformamos 8 instituciones, participa justamente la UAM, participa el ECOSUR, el COLPOS, ¿verdad? La Universidad Michoacana, INECOL, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad, y déjenme ver si no se me está pasando nadie más. No, creo que no, ECOSUR, INECOL, sí ya, y obviamente nosotros. Entonces, como laboratorio nacional tenemos esta visión de la que estoy platicando a lo largo del episodio sobre la salud ecosistémica usando la respuesta biológica como el principal eje rector. Entonces, al ser un laboratorio nacional multisede, pues tenemos la bondad o la nobleza de poder percibir estudiantes que estén próximos a estas instituciones. Entonces, si nos quieren escribir, está el correo que es laneviesad, con v, laneviesad, @gmail.com. Ahí nos pueden Lo ponemos también, si nos están viendo en formato video, lo ponemos ahí, puro formato audio, pues igual Búsquenlo. búsquela. Sí. Así nos encuentran Lania Biesat. También por ahí creo que hay material ya en redes, bueno, en la red, mejor dicho. Y con gusto, ¿no? Oportunidades de tesis a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y proyectos que pueden surgir como proyectos contratados. Estamos abiertos a recibir estudiantes. Súper, Doc, a ver si nos podemos echar un tour por ahí. Y pues muchísimas gracias de nuevo, Doc. Luego nos vemos en el otro cap. Bye.